Hola chicos, disculpen, no podía ingresar. Menos mal que ustedes tenían bien el link. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a ver la unidad de hoy. Tienen para anotar. Tengo un Power que después lo podemos compartir. Ya se los comparto en pantalla. Hoy vamos a hablar de obligaciones principales y accesorias, por un lado, y por el otro lado vamos a hablar de transmisión de derechos, transmisión de deuda y cesión de créditos. Vamos a ir viéndolo de a poquito, por las dudas. Vamos a empezar con obligaciones principales y accesorias. Algo ustedes vieron, ¿con qué figura lo relacionarían de las que ya vimos en la primera parte? La accesoriedad. ¿Qué ejemplo? Con la cláusula penal. ¿Cómo? Con la cláusula penal. Exactamente, con la cláusula penal. La cláusula penal sería un ejemplo de una obligación accesoria. Bueno, a partir de eso podemos ir deduciendo cuáles son las características generales entre las obligaciones principales y las accesorias. Las principales son aquellas que van a definir la vida de esa accesoria. Es decir, si fuera nula la obligación principal, ¿qué ocurriría con la accesoria? También sería nula, exactamente. ¿Y qué pasaría con, en el caso de cuando se activa la obligación accesoria? Y en el caso del incumplimiento de la obligación principal. Exactamente, tiene un efecto subsidiario. Requiere de un incumplimiento, de que ocurra algo con la obligación principal para poder activarse esa accesoriedad. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Entonces, la vida de la accesoriedad está condicionada por la vida de la obligación principal. Este tema es medio largo, ¿lo pueden visualizar ahí? Bueno. Por esta semana vamos a compartir. A ver por qué se está yendo. ¿Ahí lo pueden ver ustedes? Yo lo veo bien. Bien, bueno. Entonces, obligaciones principales y accesorias, 524. Esto, realmente el código es muy claro y si bien pueden mirar la parte teórica o buscar bibliografía teórica, pero es muy claro. A ver, Ryan, ¿lo lees? Sí, artículo 524. La obligación son principales o accesorias con relación a su objeto o con relación a las personas. Aguanta que se me hizo chico la pantalla. Las personas obligadas. Con obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de uno solo todas las obligaciones accesorias, sino también derechos accesorios del acreedor, como la prenda o la hipoteca. Claro, exacto. La prenda y la hipoteca son derechos reales de garantía. ¿Cuándo van a activarse? ¿Cuándo van a tener vida, digamos, a partir de un incumplimiento de la obligación principal? Lo mismo ocurre cuando es una obligación con cargo, por ejemplo, es decir, te dono este lote de terreno con el cargo de que construyas en él una glorieta para descanso de transeúntes. Bien, ¿cómo se completa esa donación? Con el cumplimiento de ese cargo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos de dos obligaciones, una siempre va a ser la principal y la otra accesoria. La existencia de esta otra depende
entiende y existe, sí y solo sí, exista la obligación principal. Si existe un cargo con respecto a la donación de ese lote de terreno, quiere decir que va a existir o va a coexistir con esa obligación principal. ¿Qué pasa si se extingue la obligación principal? A ver quién lo lee. Daniel. Sí, ¿Lo lees? dale, ahí lo leo. Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, pero la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal. Exacto. Por ejemplo, que se haya extinguido la obligación accesoria por un caso fortuito de una fuerza mayor. El cargo era que se instale en ese lote de terreno un árbol de determinadas características exóticas en vías de extinción. Resulta que desaparece, se extingue, y el cumplimiento de ese cargo se deviene imposible. Ok, ¿eso me anula la obligación principal? No. ¿Sí? Distinto al revés. Si la obligación principal se anula, la accesoria también cae. Bien. ¿Qué pasaría si, perdón, si las obligaciones son, disculpen, se volvió loco. Acá. Si las cláusulas accesorias fueran de imposible cumplimiento, ¿qué ocurriría? ¿Qué les parece a ustedes antes de leer el artículo? Si les pusieran que tienen que tocar el cielo con las manos o cruzar un desierto sin tomar agua, como condición. ¿Esa Y tiene que ser condición me nula. anularía a mí esa cláusula imposible, la obligación principal? Sí, extinguiría. Tiene que extinguir porque no se puede cumplir. Exacto. Si es una condición suspensiva, la extinguiría. ¿Por qué? Porque esa condición no es futura e incierta, directamente es imposible. Y si yo la imposibilidad la conozco desde el comienzo de la obligación, ab inicio, entonces quedaría nula la obligación principal, porque ya desde el comienzo sabemos que es de cumplimiento imposible. ¿Sí? Bien, pasamos a la segunda plaquita. Ahora sí ya vamos a transmisión de derechos. La transmisión de derechos ocurre dentro del plano de lo contractual. Es decir, en principio tendríamos, por un lado, esa transmisión que se da entre partes, en una bilateralidad, que pueden hacer unilateralmente también. Y la transmisión de derechos también, ¿cuál sería la otra forma de transmitir derechos? Una, la contractual, y la otra, Por mortis causa puede ser. exacto, por mortis causa, exactamente. Bueno, ahora vamos a ver la cesión de créditos. Específicamente la cesión de crédito que está prevista en el artículo 1614 es de índole contractual. ¿Qué es ceder un crédito? Generalmente es ceder un derecho que yo tengo sobre la posibilidad o la expectativa de que se satisfaga un interés en cabeza de otra persona, de un deudor. Entonces, ¿cuándo habrá cesión de créditos? Cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra parte del derecho o todo el derecho que le compete contra su deudor. ¿Qué pasaría si existe un título de ese crédito? ¿Qué le tendrá que entregar? Si el crédito está en un título, vamos a ver, ¿qué títulos imaginan ustedes en las cuales puede estar descrito un crédito? No sé si alguno conoce la parte comercial. Un cheque puede ser. Exactamente. Y si yo digo que
la transmisión de ese crédito va a estar dada en el caso de que exista un título del crédito. ¿De qué manera? ¿Qué les parece? Yo quiero ceder mi crédito establecido en un cheque de cumplimiento diferido. ¿Cómo transmito ese derecho? Puede ser que lo endosás. Lo endosás, pero además, porque por ejemplo puede quedar al portador entregando el título del crédito. ¿Y cuál sería el título del crédito? Materialmente, ¿cuál sería? El cheque en sí. ¿Eh? El cheque en sí. El cheque en sí, exactamente. El pagaré o el título de valor. También, exactamente. Entonces, es importante el dónde conste ese crédito. Bien, entonces, cuando hay contrato de cesión, cuando una de las personas transfiere a la otra un derecho. Una vez que se hizo esa transmisión, se aplican todas las reglas de la cesión de lo que se trate. En este caso dijimos que era de un cheque, entonces la entrega o la transmisión consiste en la entrega del título en el cual consta el crédito, en este caso, o un cheque, o un pagaré. Pero ¿qué pasa si la cesión fuera sobre los derechos que tengo sobre una casa? ¿No? Ahí se va a regir por las reglas de la compraventa, que ustedes ya lo vieron, en obligación de dar cosa cierta, por ejemplo, que sea un inmueble, o de la de permuta, o la donación. Es decir, lo que quiere decir esta parte es que una vez que la cesión está perfeccionada, luego va a tomar el canal de la operación de que se trate. Depende cuál sea el objeto de esa cesión. ¿Alguien no lo entendió esto? Bien. Entonces, ¿cuáles serían las características generales de esta cesión? Primero, que es un negocio jurídico consensual. ¿Qué es consensual? Que tienen que estar de acuerdo todas las partes. Cuando nosotros decimos que es consensual y que tienen que estar de acuerdo las partes, traemos todo lo que ya venimos aprendiendo gradualmente, inclusive conocimientos de la parte de derecho civil, parte general, ¿no es cierto? ¿Podría un menor de edad hacer una cesión de créditos? No, no puede. No puede. Requeriría de la aprobación de sus representantes legales y en caso de que sea el menor que hubiera conflicto con sus intereses, también va a tener que tener la aprobación judicial. Muy bien. Entonces, capacidad de la persona, libertad de la persona, o sea que el acto jurídico no tiene que adolecer de ningún vicio, como cualquier contrato, o como cualquier acto jurídico bilateral. Muy bien. La formalidad. La formalidad va a estar dada también por cuál sea el contenido de esa cesión. Entonces, ¿se puede presumir una cesión por algo que las partes hubieran charlado en un café? ¿Se puede presumir? Alguien podría decir, mira, vos me tenés que ceder porque en un café me dijiste que me ibas a ceder la prenda que tenés sobre un crédito en la compra de un automóvil. Eso para No se puede ustedes presumir. no se se puede presume. presumir. Tiene que estar Exacto. expreso o tácito. Exacto. Entonces, otra característica es consensual. La formalidad tiene que ser por escrito. Él tiene, en el caso, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dado, un cheque tiene que estar endosado, o si fuera sobre un inmueble tiene que haber escritura pública, si fuera sobre un mueble, un rodado, tendría que haber transferencia. Muy bien. ¿Cómo puede ser esa cesión? Bueno, esa cesión puede ser onerosa o puede ser gratuita. Onerosa es cuando, por supuesto, tiene un costo. Gratuita también puede ser, pero en el caso que sea gratuita, ¿qué características va a tener el perfeccionamiento de esa operación?
se va a regir por las reglas de la donación, ¿sí? Por eso decimos que una vez que está acordada la cesión, luego va a tomar los canales del tipo de operación que se trate. Si es gratuita, va a quedar bajo las reglas de la donación. ¿Todo derecho puede ser cedido? Sí, salvo aquellos que la ley no lo permita, o la convención que lo origina lo haya prohibido, o la naturaleza del derecho. Por ejemplo, ¿qué tipos de derechos personalísimos ustedes creen que no podrían ser objeto de una cesión de crédito o una cesión de derechos? ¿De la identidad? Exactamente. Por ejemplo, el derecho a determinar la filiación, por ejemplo. El tema del cambio de identidad. Profe, y la intimidad Sí. no. Y la intimidad también, porque son derechos personalísimos. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, no podrían ser objeto de una cesión. No se pueden ser Entonces, tampoco los derechos que están regulados por el orden público, tampoco. claro, exactamente. Profe, Sí, tengo una duda que capaz no es muy relevante, pero en lo que respecta a la intimidad, un ejemplo, se me ocurre el programa de Gran Hermano. Los chicos sí, que van firman un contrato que su intimidad va a estar expuesta. sí. No sé cómo. Esa sería la duda, ¿no? ¿Cómo funciona Bueno, en ese caso han contractuado, no han cedido a alguien para que maneje su intimidad. Esto es cesión de derechos. Una cosa es que yo ceda a nombre, ¿cómo era tu nombre? Elías. Felipe, no, ¿quién? Acá es Felipe y yo estoy con él, soy Elías, también curso por eso. Ah, bueno. Entonces, una cosa es que yo te ceda mis derechos sobre mi identidad, sobre mi intimidad. Y otra cosa es distinta que yo haga un contrato sobre mi propia intimidad. Son dos cosas distintas, ¿sí? Gracias, profe. Muy bien. Seguimos. Entonces, dentro de esa formalidad debe hacerse por escrito, sin perjuicios en que la transmisión se pueda hacer por endoso o por entrega manual. Ya lo dijimos, el ejemplo, cheque o pagaré. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del cedente? Muy bien. Primero tiene que estar documentada. ¿Cuáles son estos documentos probatorios que deben ser necesarios para perfeccionar la cesión? Si fueran una cesión de derechos hereditarios o litigiosos, si no involucran derechos reales o inmuebles, se puede hacer por acta judicial. Ahora, si involucrara, por ejemplo, una cesión de derechos hereditarios, yo soy heredera de una casa y quiero ceder mis derechos hereditarios. Si interpongo la palabra casa, eso se tiene que hacer a través de escritura pública, como si fuera cualquier transmisión de derechos reales. Si no hubiera inmuebles, por ejemplo, se podría hacer por acta judicial. Por ejemplo, en la misma sucesión decir, cedo las pantuflas, el sillón que me quedó a favor de tal. ¿Se entiende? Porque el sistema así lo permite. Las cosas muebles que no lleven registración, la posesión vale título. Por lo tanto, si yo lo cedo, lo puedo hacer en una misma acta judicial. ¿Sí? Bien. En cambio, la cesión de derechos de un acto instrumentado, la cesión de un acto tiene que estar instrumentado por escritura pública. Por ejemplo, la cesión de un contrato de alquiler. Como nació instrumentado, la transmisión también tiene que ser instrumentada. Si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de los documentos, donde conste la totalidad del derecho y de ahí se deduzca parcialmente qué es lo que se ha cedido. Pero le debe entregar al cesionario la copia certificada. Hacemos acá un freno y ponemos cuáles son los tres sujetos. Primero, los sujetos son el cedente, que es el titular del derecho que va a ceder su crédito o sus derechos.
A quien se lo cede es cesionario. Y el deudor que queda afuera es el cedido, deudor cedido. Vamos a ver ahora cuál es la relación entre todos estos sujetos, cedente, cesionario y cedido. ¿Cómo son las notificaciones? Antes de pasar a este tema de la garantía, el cedente y el cesionario hacen el contrato, el convenio entre ellos, pero necesariamente tiene que ser comunicado o notificado al cedido, al deudor cedido. ¿Cuál es la razón de esto? Y justamente, si el deudor no tiene en claro quién es el acreedor, puede pagar mal. Entonces, se le debe notificar fehacientemente al deudor cedido esa cesión de crédito. ¿Puede oponerse el deudor? No, no se puede oponer, pero sí es requisito formal la notificación. ¿Qué pasaría si un cedente medio sinvergüenzón cede varias veces el crédito? Bueno, esta notificación al deudor cedido es fundamental, porque el deudor que pague al acreedor que se le ha notificado la cesión es totalmente válida. Esa es la que queda perfeccionada. Por más que hubiera habido sesiones con anterioridad a la sesión que se notificó al deudor, la que es válida es la que está notificada. ¿Se entiende? Si no, nos Profe, frenamos un ratito antes de avanzar, ¿eh? tengo una pregunta. Sí, De la cesión en garantía sería cuando, por ejemplo, yo debo plata, sí, yo tomo una deuda y para asegurar que te voy a pagar, por ejemplo, te doy mi auto sí. en garantía, algo así sería. No, en realidad, más o menos es parecido, pero lo que quiere decir esto es lo siguiente. Hay dos formas de cesión de crédito. Esto anótenlo porque no sé si lo tengo en las placas. Es cesión pro soluto y cesión pro solvendo. La cesión de crédito, así, a secas, no requiere o no implica ninguna garantía por parte del cedente respecto al cumplimiento del deudor. ¿Sí? Te cedo mi crédito, te cedo el cheque, si fue oneroso por tanto valor, y me desentiendo de lo que ocurra de acá en más hasta que vos cobres el cheque. Esa es una forma de cesión, esa se llama prosoluto. Y la otra forma es prosolvendo, es decir, te cedo este cheque y me hago responsable del cobro de este cheque. ¿Se entiende? En ese caso sería una cesión en garantía. Si en esa cesión de garantía interviniera, por ejemplo, un vehículo, se va a regir por las reglas de la prenda, por supuesto, eso sí. ¿Se entiende? Vayan parando, chiquitos, Sí, que no sí. hay problema, ¿eh? Porque es complejo y es nuevo este tema. Bien, ¿qué pasa en el caso de cesión de derechos hereditarios? ¿Cuál es el efecto de esa cesión de derechos hereditarios? La primera característica o implicancia es que el heredero se encuentra en la misma situación jurídica que el cedente, ¿sí? Es decir, teniendo las mismas obligaciones y derechos que el causante. Y si ese heredero hiciera una cesión de derechos hereditarios, el cesionario, es decir, quien recibe esa cesión, se comportaría de la misma, quedaría ubicado en el mismo lugar, en el mismo lugar de obligaciones y derechos. Ahora vamos a ver los efectos entre el cedente y el cesionario. Si alguien tiene por ahí el artículo 1628 y lo quiere leer.
¿Lo tienen? ¿Alguien puede leer el artículo? Acá lo encontré. Dale. Garantía de evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como lo dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Bien. La primera parte de esto, que tiene que garantizar la existencia de ese crédito, lo vamos a denominar técnicamente garantía de evicción. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la garantía de evicción, esto anótenlo porque después confunden un poquito, y es pregunta ABC en sesión de créditos. ¿Qué es la garantía de evicción? Es la garantía de la existencia del crédito. Si es un cheque, el cheque. Si es la cesión de derechos sobre una propiedad inmueble, la escritura traslativa donde se pueda observar que instrumentalmente está correctamente inscrito ese bien. Y así, si es una cesión de derechos hereditarios, todo debe comprobar la existencia de la sucesión. Salvo, dice el artículo en la última parte, que lo que se esté transmitiendo o cediendo sean derechos dudosos o litigiosos. Te cedo los derechos sobre este juicio en un choque, ¿sí?, de daños y perjuicios por un choque. Y la realidad es que la certeza va a estar dada cuando el choque se haya comprobado a través de una sentencia. Mientras tanto, se está probando. Bueno, yo puedo ceder los derechos litigiosos de ese juicio. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? La existencia del juicio. Lo que no voy a garantizar es el cobro, ni la garantía de que salga una sentencia a favor. Bien, ¿cuáles son las preferencias para el cobro cuando hay más de un sesionario? ¿Quién puede leer 1622 al 1626? Acá lo encontré. Concurrencia de sesionarios. En la concurrencia entre sesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en fecha. El 1623, concurso o quiebra del cedente. En caso de concurso o quiebra del cedente, la cesión no tiene efecto respecto de los acreedores y es notificada después de la prestación en concurso o de la sentencia declarativa de la quiebra. Muy bien. Bueno, esto es lo que les decía a 3 o 4 placas atrás, la importancia, ¿sí?, de la notificación al deudor cedido. Lo más importante del régimen de preferencia para el cobro, entonces, es la notificación que se haga al deudor cedido de esa cesión. Y si hubiera habido varias sesiones, vuelvo a insistir, la que vale es la que corresponde a la notificación. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Ahora vamos a lo que es la asunción de deudas. Nos ponemos de la otra vereda. Asunción de deuda es, en el otro caso sería mi crédito. Acá asumo una deuda que esté contra alguna persona. Eso también es contractual y se puede hacer. Yo asumo la deuda que tenés de patentes del vehículo y creo un crédito a mi favor. 1633, ¿quién lo quiere leer? Dice, asunción de deuda. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Muy bien. ¿Entienden? Asume la deuda nada más. No es que cambió la obligación ni que es otro medio extintivo de las obligaciones, sino asumió la responsabilidad de pagar esa deuda. Después, la cesión de la posesión, por ser un hecho y no un derecho, puede formalizarse por instrumento privado. Por ejemplo,
te cedo los derechos posesorios sobre un sillón que yo tengo desde hace tantos años, que lo recibí no sé de quién, bueno, te cedo la posesión de este lote de terreno, es un instrumento privado. La validez, y bueno, después van a tener que verse los requisitos de ese instrumento privado, si hubo firma certificada o no, si hubo alguna fecha cierta, pero bueno, lo que esto quiere decir que como la posesión es un hecho, y nosotros ya estuvimos hablando, no es lo mismo que cuando nosotros hablábamos de compraventa de un inmueble, del animus, o sea, del modo, y de la tradición y del modo, ¿no es cierto? Del título y modo, perdón. Entonces, acá es la posesión. No tengo un título de posesión. Entonces, se podría hacer esa transmisión por un instrumento privado. Ahora vamos a ver el tema de la posición contractual. Caracterización de la cesión de posición contractual. Esto se puede dar, es más fácil verlo en ejemplos. Por ejemplo, la posición contractual en un tema de un contrato laboral, por ejemplo, en una empresa, en un comercio, donde por ejemplo, A es vendedor de mercaderías de B durante años, es el proveedor. Entonces, a razón de esto, le brinda un espacio para publicidad en un cartel, La cesión de la posición contractual es otra marca, ¿no? Asume la posición contractual de, vamos a ponerle nombres, La Serenísima y, no sé, Gándara. Entonces, ese espacio que tenía para brindar publicidad lo asume otra empresa, manteniendo las mismas características contractuales. Lo mismo puede pasar en una relación laboral. Asume la posición contractual cuando un nuevo, por ejemplo, empleador continúa con la relación contractual existente hasta ese momento, en las mismas características y condiciones que se encontraban. La cesión entonces del contrato es un instrumento con función económica, es decir, es un instrumento de fácil y ágil instrumentación que se da mucho en el tráfico comercial, especialmente societario, y de todas las modalidades empresarias que existen. Dice, es la posibilidad de la circulación del mismo en su integridad. Muchas veces se da, ya les digo, o con marcas, que una marca absorbe a otra marca, un supermercado que absorbe a otro supermercado, por ejemplo. ¿Qué pasaría si existieran prestaciones pendientes entre el anterior titular de esa posición contractual y el nuevo? ¿Quién quiere leer el 1636? Yo lo leo. Dale. Artículo 1636, transmisión. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual. Si las demás partes lo consideran antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificada a las otras partes, en la forma establecida para la notificación al deudor cedido. Muy bien, perfecto. Bueno, hemos avanzado un poquito sobre la clase del jueves. Así que por ahora quedamos con esto, yo les voy a transmitir el PowerPoint, pero avanzamos mucho porque terminamos sesión de crédito y avanzamos sobre los puntos de la unidad o de la clase del jueves 9 de junio. A ver qué unidad era, creo que era la unidad 11. De esa unidad nos faltaría pago por subrogación. La vamos a hacer esta clase nuevamente virtual, chicos, con el mismo link que ingresaron hoy.
La semana que viene vemos, si el clima está un poquito más amigable, la hacemos presencial, ¿sí? El jueves vuelven a tener clase conmigo. ¿Alguna duda? Quedó bastante claro. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora con el Power la van siguiendo. Oliveri, ¿qué son? ¿Hermanos, mellizos? ¿Qué son? Vecinos. No, vecinos, amigos del sur. Ah, mira, se parecen en la imagen acá. Ah, Muy bien. placer. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Le puedo pasar a Ryan el Power y lo comparte? Sí, ahí te mando mensaje para que encuentres mi número. Dale, listo, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el jueves por el mismo canal, a la misma hora. Cualquier Bueno, duda la gracias. anotan. Nos Chau, vemos, profe. chicos. Adiós. Profe, los presentes, ¿los puso? Sí, ya los tengo, me quedan grabados acá. Muchas gracias. Adiós.